Pero a mí no me salta tu solicitud. Deja prendido el micrófono, así no te me vas allá al final de la lista. Ahí va. Levanta la mano que apareces delante de todos. Voy. Ahí. Isa. Era yo que lo estaba grabando. Isa, ¿querés que yo grabe la clase? Ah, bueno, si De podés. última. Está. Porque así ya lo graba Adriana, porque así ella ya lo cuelga después. ¿Está? Gracias igualmente, Yara. De nada. Dame solo 2 segunditos acá que ahora sí estoy conectando de la compu. Dale. Bueno, aprovechando Ahora, profe, unos minutos, preguntas profe. ahora. Ahora sí usted me autoriza a prender la cámara porque dice que el hospedador no me autoriza. Me detuvo la grabación. Ah, perdón. Es que tengo que Dice, no hacer. se puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Y no me deja prender la cámara. Ah, está. Y no te deja prender la cámara. Tu cámara. No. Está. Está, entonces yo hago eso y ya vengo. Sí, perdón. Me parece que hace un año que usó esto. Qué horror. Profe, yo ya leí todo el material, lo estuve estudiando y tengo varias preguntas, pero después que usted termine la clase, porque es en sentido de lo que usted va a explicar hoy, y tal, son preguntas después sobre el material en sí. Bien. ¿Pero tienen alguna pregunta de la clase anterior? O sea, esas de la clase anterior me hablabas. Digo porque así ya... No, de la que usted va a dar hoy. La anterior quedó claro. A todos les quedó claro lo que es un mecanismo de retroalimentación negativa y lo que es un mecanismo de retroalimentación positiva. Sí. Bien. Entonces estamos bien. Recording in progress. Ahí está grabando Isa. Ah, buenas. Gracias. Bueno, entonces ahora sí. Empezamos. Bien, vamos a hablar de lo que son las macromoléculas biológicas. Primero que nada vamos a entender qué es esa palabra. Macro viene de ¿qué? Grande. De grande tamaño. Grande. Perfecto. Y moléculas porque en verdad todo lo que hay está constituido por moléculas, que a su vez están constituidos por átomos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, hay lo que nosotros llamamos macromoléculas, como decíamos, moléculas grandes, cosas que son grandes, biológicas. Entre ellas vamos a estudiar, pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué son grandes? Porque son como el conjunto de pequeñas unidades, ¿no? Yo tengo algo grande, algo mega que lo puedo ir repartiendo a su vez en subunidades, muchas unidades que se unieron para conformar algo mayor. Entre las macromoléculas que vamos a ver están los hidratos de carbonos o carbohidratos, o como nosotros generalmente los llamamos, azúcares, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tenemos los hidratos de carbonos o glúcidos, como les decía, o carbohidratos, o como normalmente se conoce, los azúcares, que son biomoléculas, bio viene de biológicas, ¿ah? Compuestas ¿por qué? Por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Para poder estar unidas, esos compuestos tienen que, de alguna forma, estar unidos, ¿no? Y es a través de lo que son enlaces. Tienen enlaces químicos que son difíciles de romper,
no es que se rompen así nomás, ¿sí? Son enlaces de tipo covalente, pero esos enlaces almacenan gran cantidad de energía, que cuando sí se rompen, esa energía es liberada. ¿Ah? Y generalmente esa energía se libera cuando la molécula se oxida. Después vamos a ver también qué es eso. Son moléculas energéticas, porque cuando se rompen esos enlaces, como decíamos, se libera energía. Entonces, podemos decir que son moléculas energéticas. Estos hidratos de carbono o glúcidos, además de ser moléculas energéticas, son de uso inmediato. O sea, la glucosa es una molécula que la podemos usar, que nuestro organismo puede usar, tiene un uso inmediato. O también se puede almacenar, que nosotros ya habíamos nombrado algo. ¿Se acuerdan que hablamos del glucagón cuando comíamos, que aumentaba aquel nivel de glucosa en la sangre? Y lo que se hacía, una de las cosas que hacía nuestro organismo era almacenar para cuando necesitaba, cuando era al revés, cuando teníamos bajos los azúcares en sangre, que los necesitábamos, pues se liberaba. Y bueno, una de las formas, por ejemplo, de almacenar es como glucógeno. También está el almidón, pero no es en nuestro caso. Por ejemplo, la papa tiene almidón, que es carbohidratos que están almacenados. Bien, 1 gramo de carbohidrato proporciona 4 kilocalorías. Ahí se me fue. Quería bajar y se me fue. Bien. ¿Qué son los hidratos en los hidratos de carbono o los glúcidos en nuestro cuerpo? Son elementos estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen parte de la estructura de nuestro organismo. Por ejemplo, la celulosa y la quitina, que son carbohidratos, están en los vegetales. También, la celulosa en los vegetales y la quitina en lo que son los insectos. Y hay precursores de la producción y también son precursores de la producción de otras biomoléculas. A su vez, ellos pueden formar otras biomoléculas, ¿no? Como por ejemplo los aminoácidos, que vamos a ver que son también, los lípidos, las purinas y las pirimidinas. Bien, esto es una molécula de glucosa representada, ¿no? La pueden representar con una cadena de esta forma. Hay varias formas de representar. Esta es la segunda forma es una forma cíclica. No me aparece el flechito. Bien, y esto es una forma de representar como la cadena sola. Luego tenemos los lípidos, los famosos lípidos que todo el mundo cuida y nadie quiere saber de ellos, pero también son importantes y son necesarios en nuestro organismo. Están formados principalmente de carbono e hidrógeno y en menor medida del oxígeno. Y esto es importante que lo sepan, que están conformados en menor medida del oxígeno, porque esa característica es lo que les va a dar esa propiedad de no relacionarse con el agua, ¿sí? Si ustedes agarran agua y le ponen aceite, por más que ustedes muevan, no se va a unir nunca, ¿no? El aceite es un lípido. Y bueno, justamente ellos, al tener muy poca cantidad de oxígeno, el oxígeno es el que permite, es uno de los elementos que permite que puede interactuar con las moléculas de agua, pero en este caso no. Se dice que los lípidos son anfipáticos, ¿tá? Ellos interaccionan con lípidos, pero no con moléculas acuosas. Es importante que ustedes sepan que en la química, a diferencia de lo que aprendieron toda la vida en la física, que lo opuesto se atrae, en la química lo similar va con lo similar, no lo opuesto. ¿Ok? Similar con similar. Bien, los lípidos también pueden contener fósforo, pueden contener azufre y nitrógeno. Cumplen funciones diversas en nuestro organismo, ¿ah? Y una de ellas también es como reserva de energía. Y son mejores aún, no es que sean mejores, pero sí una molécula de lípido libera mayor cantidad que una de glucosa en cuanto a energía.
Bueno, como decía, como reserva de energía, ejemplos son los triglicéridos. También hablamos de que están de forma, o sea, ellos cumplen una función estructural, hacen parte del esqueleto de otras cosas, como por ejemplo la membrana celular, aquella membrana que el otro día más por encima la citamos, pero después la vamos a estudiar a profundidad. ¿No? La membrana celular se dice que es una bicapa lipídica, porque es una doble capa formada de lípidos, ¿sí? Y entonces ahí los vemos como parte de una estructura. Y también cumplen funciones reguladoras, como por ejemplo las hormonas esteroides, ellas son conformadas por lípidos, entonces también tienen una función esos lípidos de reguladores. También podemos citar como una función transportadora. ¿Por qué? El transporte de lípidos desde el intestino, o sea, nosotros comemos, ¿no? Todo eso va a ocurrir todo un proceso de digestión, y bueno, desde el intestino hasta su lugar de destino, se realiza lo que es una emulsión. ¿Qué es una emulsión? Cuando yo tengo dos moléculas que son similares, en este caso los lípidos, ¿tá? Y ellas sí se unen. Y entonces forman, de esa forma, aquellos lípidos que nosotros absorbemos mediante la dieta, pueden ser transportados a otra parte de nuestro organismo y son transportados a su vez por otras moléculas que también son lipídicas, ¿no? Como por ejemplo los ácidos biliares y las lipoproteínas. Las lipoproteínas son proteínas con lípidos, o sea que es una molécula, podríamos decir que podría decirse híbrida, ¿no? Pero bueno, es una molécula que tiene parte de lípidos y parte de proteínas y ayuda a ese transporte. Bien, y también se puede citar entre los lípidos una función biocatalizadora. ¿Qué es un catalizador? Si alguno hizo química, no sé si alguno tuvo quinto y sexto química, seguramente escucharon y hablaron y hicieron prácticos de catalizadores. Un catalizador es aquel que puede entrar y estar en una reacción química, y su función va a ser acelerar ese proceso químico, a lo que en nuestro organismo, si no tuviéramos biocatalizadores, habría funciones que llevarían hasta millones de años realizarse, pero como tenemos biocatalizadores, en menos de un segundo, en milisegundos se cumple. Entonces, un biocatalizador es eso, o un catalizador, por biológico, por biología y por que está en nuestro organismo vivo, pero es un catalizador en sí. Exactamente. La enzima, por ejemplo, las enzimas son muchas de ellas cumplen la función de biocatalizadores. Entonces, favorecen o facilitan, como les puse entre paréntesis, aceleran las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Por ejemplo, algunas vitaminas que son vitaminas lipídicas. Bien, y aquí les puse como muy en grande, y esto es un poco un ejercicio para ustedes que lo hagan en casa, que busquen información de esto, ¿no? Ustedes van a tener que ampliar esta información. ¿Qué los lípidos, cómo se clasifican? Tenemos como los lípidos en grande y los podemos clasificar, bueno, ahí como les dice, ya habíamos hablado, están formados por carbono, hidrógeno, en menor medida por oxígeno, fósforo, azufre, nitrógeno, son biomoléculas, ¿sí? Y los vamos a clasificar en saponificables y en insaponificables. Los saponificables, ¿sí?, contienen los ácidos grasos. Los insaponificables no. O sea que no siempre, cuando hablamos de lípido, su esqueleto va a estar formado por ácidos grasos. En general, la gran mayoría sí. Que es en general el que nos vamos a concentrar un poquito más. Bien, son los saponificables, contienen ácidos grasos, como les dice ahí, unidades básicas de los lípidos, está en ese esqueleto lipídico,
y a su vez pueden dividirse en saturados o insaturados. Eso seguro que ustedes ya han escuchado hablar de grasas saturadas, grasas insaturadas, ¿sí? Entonces, los saturados son los que no tienen enlace entre átomos de carbono. Pone acá, pero faltó algo aquí. O sea, no tiene doble enlace, sería. ¿Lo qué? No tiene doble enlace, sería. Eso, Doble. acá estaba mirando ahora estaba mirando la diapo y digo, no dice doble enlace. Los saturados no tienen doble enlace, son esos enlaces sencillos representados nada más con un palito o con una raya, como quieran decirlo, con un guión. Ellos no tienen doble enlace, mientras que los insaturados sí contienen dobles enlaces, y esos dobles enlaces en el esqueleto de un lípido, ahí está, permite, ¿no?, que la molécula no sea rígida. Si ustedes comparan con esta otra molécula, que es una molécula de... quiero ver si me elige acá la flechita, el mouse. No, no me elige. Bueno, voy con el lápiz. Si ustedes ven esta molécula, podemos decir que es una molécula rígida, ¿sí? Yo no tengo el mouse. Ahora sí. Comparando con esta otra, ustedes ven que ese doble enlace permite que esta molécula sea más flexible. Aquí, entre estos dos carbonos, existe un doble enlace y eso permite que sea más flexible. Y esos son los famosos ácidos grasos no saturados o insaturados, de los cuales muchas veces hasta incluso están en las etiquetas de las comidas. No contiene ácidos grasos saturados o contiene ácidos grasos insaturados, no recuerdo bien cómo dice, pero que siempre les dicen que es mejor consumir ese tipo de ácidos grasos. Bien. Vuelvo para atrás. Y luego tenemos los insaponificables, que ellos no tienen en su esqueleto los ácidos grasos, perdón, que están como ejemplo los terpenos, eicosanoides y esteroides. Y como les dije, y esto va a ser un poquito, ¿sí?, una tarea para ustedes, para que ustedes lean, en la casa ustedes amplíen un poquito esa información, para que puedan comprender lo que es esto. Déjenme cerrar el WhatsApp, porque si no me va a estar interrumpiendo la clase. Bien. Por aquí, algo más que les pueda decir. Profe, o sea que ahí donde dice no tiene enlaces entre átomos de carbono, no tiene doble enlace, pero tiene uno. Enlace doble. Sí, eso es una figura que la saqué de un lugar y no vi que estaba eso, pero aquí aclara, en la siguiente. Lípidos saturados, lípidos sin doble enlaces entre sus átomos, ácidos grasos saturados, posee doble enlaces. Brillante. Bien. Saponificables versus insaponificables, ya más o menos lo vinimos nombrando. Lípidos que no poseen ácidos grasos en su estructura. Entre los insaponificables vamos a encontrar los terpenos, que son los principales constituyentes de lo que son aceites esenciales de alguna planta, como por ejemplo flores, el limonero, el naranjo. Hoy en día está muy en moda todo esto. No es que esté muy en moda, pero está como en su auge toda la parte de los aceites esenciales. ¿Alguno de ustedes los conoce, lo ha escuchado, lo ha visto, lo ha ido a comprar en la farmacia? ¿No? Sí. Terpenos están dentro de los insaponificables. Exacto. Los que no tienen ácidos grasos en su estructura. Después los otros, los saponificables, son los clásicos que nosotros conocemos. Lo que nosotros normalmente llamamos como grasa,
Cuando nosotros hablamos de grasa, de lípidos, generalmente la persona siempre piensa en los saponificables, que son esos que tienen los ácidos grasos en su estructura. Pero hay que tratar de diferenciar. Todos son lípidos y luego los dividimos. Bien, luego tenemos los esteroides, ¿ah? Que a nivel natural son producidos por lo que son glándulas endocrinas, como por ejemplo la cortisona, andrógenos, estrógenos. Y el colesterol y la vitamina D también son considerados esteroides. Y por último, las prostaglandinas, ¿ah? Que en algún momento las vamos a volver a nombrar, juegan lo que es un papel, tienen un papel bien importante en funciones como, por ejemplo, la presión sanguínea, la coagulación de la sangre, en cuanto a lo que es una respuesta inflamatoria alérgica, ¿sí? Y también en la actividad del aparato digestivo. Quédense con el nombre, me gustaría que sí busquen algún poquito más de información y a medida que vayan pasando las clases vamos a ir ampliando esto. Bien. Tenemos ahora los ácidos grasos, que eran aquellos que al principio nombramos, esos saponificables que tienen en su esqueleto un ácido graso. ¿Pero qué es un ácido graso? ¿Sí? Un ácido graso se compone, miren todo lo que es un ácido graso. Yo no sé cómo se puede esconder esto. ¿Lo que, profe? Esto que me aparece acá abajo, ¿a ustedes le aparece donde dice micrófono? ¿Les aparece lo que a mí me aparece en la pantalla? No. ¿A ustedes le aparece la pantalla entera? A mí no. Claro. Está buenísimo. A ver si puedo. No. Vamos a cerrar esto. Bien. Carlos está con el micrófono prendido. Sí, yo estoy escuchando ruido de fondo. Esperen que me voy a sonar la nariz, que todavía sigo con... Carlos Suárez, tenés el micrófono prendido. Yo creo que él no está. Creo que tiene el celular abajo en la avanzada y le escucha mientras se mueve. Ya apagó Carlos. ya. Ay, recién me doy cuenta. Apaga el micrófono. Sí, estaba muteada porque me estaba sonando la nariz, les dije. Que yo sigo con la gripe. Bien. Entonces, ¿cómo está compuesto un ácido graso? ¿Sí? Por una cadena hidrocarbonada, ¿qué quiere decir eso? Que tiene hidrógeno y que tiene carbono, ¿sí? A su vez hidrofóbica, ¿por qué? Porque recuerden que este carbono, este hidrógeno no puede hacer enlaces, no puede interactuar, conformar enlaces con un medio acuoso. Entonces, hidrofóbica quiere decir que le tiene fobia al agua. Y está unida a un grupo, ¿sí? Ácido carboxílico hidrofílico. Acá está el ácido graso unido a lo que sí es una cadena que se llama, que podemos decir que es un grupo carboxílico, o sea, se une a un grupo carboxílico, que es hidrofílico. ¿Qué quiere decir eso? Que ese sí no le tiene fobia al agua. O sea que el ácido graso tiene, podemos decir, dos caras. Una que le tiene fobia al agua y otra no. ¿Sí? Los ácidos grasos actúan de reserva concentrada. Yo les dije que pueden ser una reserva, ¿no? de energía, y a su vez también actúan de reserva concentrada de alimentos en la célula. Puede producir una cantidad de energía útil por gramo 6 veces más que la glucosa. ¿Sí? Son un segundo.
Y los ácidos grasos se almacenan como moléculas de triacilgliceroles. ¿Qué es una molécula de triacilglicerol? Pues ustedes tienen un esqueleto de glicerina, ¿sí?, que se une, ¿sí?, a 3 unidades, a 3 cadenas de ácidos grasos. Entonces, una estructura de un ácido graso, ya ven que es una cadena como muy larga, llena de carbonos, hidrógenos, donde sí tiene un ácido carboxílico, un grupo ácido carboxílico. ¿Qué es eso de grupo ácido carboxílico? Bueno, nosotros en la química a las moléculas, a los compuestos, los conocemos como pueden ser alcoholes, pueden ser cetonas, pueden ser aminas, y entre ellos están lo que se llama los ácidos carboxílicos. Se llaman ácidos carboxílicos porque tienen siempre esta característica: un carbono unido, aquí lo tienen, un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno, y por otro lado se une a un grupo hidroxilo, que es a un grupo alcohol, ¿ah?, que es un OH. El OH generalmente es un sinónimo de un grupo de los alcoholes. Pero se une a un OH. La cosa es que, como les decía, la estructura de ese ácido graso, una cadena larga de carbonos e hidrógenos con lo que es un grupo ácido carboxílico hidrofílico. ¿Qué dije anteriormente? Que toda esta parte es hidrofóbica, no tienen, si ustedes miran, no tienen cómo poder formar un enlace con otra molécula, con una molécula como el agua, por ejemplo. Sin embargo, sí. ¿Por qué? Porque este grupo, por ejemplo, este OH, sí permite que interactúe con moléculas de agua, ¿no? Por eso se dice que tiene una cadena hidrocarbonada hidrofóbica, que le tiene fobia al agua, ¿tá?, unida a un grupo ácido carboxílico hidrofílico. Sí es capaz de formar enlaces con, por ejemplo, el agua. Bien. Y los ácidos grasos se almacenan como moléculas de triglicéridos, también los famosos triglicéridos, que estoy seguro que más de uno lo ha escuchado. Así que ¿cómo está formado? Y esto es importante que lo recuerden. Por un esqueleto, tienen como una cadena principal de glicerina unida a 3 ácidos grasos, ¿sí? Por eso se llama triacilglicéridos, ¿no?, o triacilgliceroles. Bien, vamos a borrar esto para que no quede acá. Bien, seguimos. Y luego tenemos las proteínas. Bien, proteínas. También, siempre están hablando de las proteínas, nombramos las proteínas, escuchamos a las proteínas, y decimos, y en los gimnasios les venden las famosas proteínas, y etcétera. ¿Pero qué son? Bien, las proteínas, ¿ah?, son una de las macromoléculas estas que estamos estudiando, ¿ah?, que están formadas por, a su vez, dijimos que eran grandes, formadas por subunidades. Para aclarar, los lípidos están formados por, se dice que la unidad de los lípidos son los ácidos grasos. Bueno, de las proteínas vamos a nombrar a los aminoácidos, y tienen que acordarse de eso, ¿tá? Entonces, las proteínas son cadenas de aminoácidos que se pliegan, ¿tá?, son bien complejas, tienen una estructura que tiene como una primera parte que se dice un plegamiento primario, luego secundario, terciario y hasta un cuarto plegamiento, ¿tá?, y tienen unas conformaciones y unas estructuras muy importantes, bien complejas, ¿sí? Y de esa forma adquieren lo que es su estructura tridimensional, que les permite llevar a cabo todas esas funciones que tiene nuestro organismo. Prácticamente somos muchas proteínas, ¿tá?, para todo. A su vez, seguro que han visto, o capaz que no.
Bueno, pero con todo esto del COVID siempre están hablando, sí, porque tiene una proteína de membrana, así, así, asado, y en todo eso es que se basan para, por ejemplo, desarrollos de fármacos. Bien, las proteínas están codificadas en lo que es nuestro material genético. Dame un segundo, Lucas, termino acá y ahí ustedes, cuando yo haga las pausas y les pregunten, ahí ustedes me hacen preguntas. Bien, las proteínas están codificadas en lo que es nuestro material genético, ¿tá? Cada organismo vivo tiene su material genético. Hablamos de su, ya sea ADN o ARN, ¿sí? Pero tiene lo que es su código genético. Y bueno, y en ese código genético se especifica la secuencia de los aminoácidos, que luego van a ser sintetizados. ¿Qué quiere decir toda esa cosa? Vamos a ver igual un video de eso después. Yo tengo mi código genético. Es como que tuviera un libro que está escrito por 4 letras nada más, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero Adenina, según... citosina y algo más, ¿no? Uh-huh. Guanina y algo. Y el otro no me acuerdo. Guanina, citosina, adenina y timina. Sí. Bien. Entonces, según cómo estén dispuestos, es como yo puedo, o es como mi organismo lo lee. Dice, mirá, acá por decirle una bobada, ¿no? Acá tiene 2 adeninas, tiene una A, otra A, una T, una C, una G. Eso quiere decir que está hablando de la proteína X. Entonces yo tengo la receta, el código para formar la proteína X que la necesito para tal función. Bien. Entonces, todas las proteínas poseen nada. Entonces nos quedamos por ahí en esa parte genética que después la vamos a ver. Bien, todas las proteínas poseen una misma estructura química central. O sea que todos tienen como, tienen una parte del esqueleto en común, pero luego en algo se van a diferenciar. ¿Tá? Que como dice acá, la estructura química central consiste en lo que es una cadena lineal de aminoácidos. Ay, perdónenme, acá cometí un error en el concepto. Todas las proteínas poseen una estructura química central que está formada por una cadena de aminoácidos. ¿Tá? Lo que es distinto son un aminoácido del otro, que tienen sí una estructura como básica y luego, según una tercera parte no, pero según una parte, un sustituyente, ahora vamos a ver qué es eso, van a decir, este es tal aminoácido, este es el otro, este es el otro. Bien, lo que hace distinta a una proteína de otra es la secuencia, ¿no?, de esos aminoácidos. Es como yo les decía, bueno, primero pongo este, según lo que me diga ese libro de receta, como yo ponga esos ingredientes, es lo que voy a obtener al final. Entonces, bien, cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos, a tal secuencia se conoce como estructura primaria de esa proteína, y justamente esa estructura primaria es la que determina qué función va a cumplir esa proteína después. Ahora sí llegamos a lo que les estaba hablando, que había cometido un error. Bien, dijimos que las proteínas están formadas por aminoácidos. ¿Cómo están formados los aminoácidos a su vez? Y aquí lo tienen. La fórmula general, ese esqueleto general de un aminoácido es esta, ¿sí? Tienen un grupo amino, aquí, tienen un carbono, primero que nada, unido a un grupo amino, se llama grupo amino porque tiene nitrógeno, y por eso se dice que es un grupo amino, a un grupo carboxilo, que recién lo habíamos nombrado en los lípidos, aquel carbono unido a un doble enlace con un oxígeno por un lado y a un único enlace con un OH, ¿sí? Y además está unido, si ustedes tal vez pueden que recuerden que un carbono puede unirse, puede formar 4 enlaces solamente, ¿sí? Y aquí tenemos los 4 enlaces de ese carbono. Entonces, un grupo amino, un grupo carboxilo, a un átomo de hidrógeno, y luego lo que nosotros llamamos a un R o lo que nosotros llamamos también un radical o un sustituyente.
esta cuarta cosa que la nombramos como R es lo que va a ser diferente a ese grupo radical o sustituyente, va a ser diferente entre un aminoácido y otro. ¿Cuántos aminoácidos existen? Existen 20, ¿tá? De los cuales 10 llamamos que son esenciales y 10 no esenciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean esenciales y no esenciales? Bien, los que deben ser captados como parte de los alimentos y no los podemos sintetizar nosotros, se llaman esenciales. Son esenciales porque no los tenemos y los necesitamos. Nosotros necesitamos ingerirlos a través de los alimentos y, bueno, obtenerlos como nutriente. Y son estos. Tienen unos nombres rarísimos, pero bueno. Son la valina, leucina, treonina, lisina, triptofano, histidina, fenilalanina, isoleucina, arginina y metionina. No tienen que aprendérselos todos, ¿tá? Ni yo me los sé todos. Lo importante que sepa es que hay 20, 10 son esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque nosotros necesitamos captarlos a través de los alimentos, no los podemos sintetizar. Y luego tenemos otros 10 que sí los llamamos como no esenciales porque somos capaces de sintetizarlos en nuestro organismo, ¿ah? Que son estos otros 10. Y bueno, y como les hablaba, las estructuras de una proteína, ¿sí? Tenemos lo que es una estructura primaria, ¿ah? Cada perlita de estas, ¿no? Cada bolita de estas representa lo que es un aminoácido. Fueron varios aminoácidos que se unieron de cierta forma, no fue al azar. ¿Ah? Esto es el código de lo que es una proteína llamada hemoglobina. Acá la tienen. Este es el diseño tridimensional. Miren cómo queda. ¿Ah? Es el diseño tridimensional de la proteína hemoglobina. Entonces, inicialmente, nuestro código genético dijo, primero tenés que poner, por ejemplo, miren que no me acuerdo del código, no lo sé, pero les voy a decir una cosa, un ejemplo. Primero tenés que poner una alanina, después una leucina, luego una, por ejemplo, prolina, ¿tá? Eso es lo que dice el código. Y bueno, y en nuestro cuerpo, después vamos a ver dónde, que se sintetiza la proteína, va diciendo, mira, primero ponemos este, después este, después este. Un segundo. Quem fala outro lado da linha? ¿Terminó la clase o no? No terminó la clase. Se ve que no estabas escuchando cuando dije un segundo. No terminó. Bien. Luego de la estructura primaria tenemos lo que se llama la estructura secundaria de las proteínas. Estas proteínas comienzan a plegarse, ¿sí? Comienzan a conformar lo que son puentes de hidrógenos entre ellas mismos, ¿no? Y comienzan a plegarse. Luego van a volver plegándose hasta llegar a lo que es la estructura cuaternaria, esa estructura final que acá la ven de forma tridimensional. Bueno, y esto es el código genético, ¿ah?, de cómo conformar esos aminoácidos, cómo formarlos. Yo les dije, ustedes tienen el código, tienen escrito, o sea, lo tienen en lo que es su ADN, y en el código dice, en ese libro de recetas dice, que si ustedes tienen 3, déjenme ver, 3, la U, acá. Si ustedes tienen 3 selenocisteínas, esa cosa rara, que es un aminoácido, perdón, nada que ver. Perdón, ya me mareé. El código, estábamos hablando del código, me fui un nivel más. En el código dice que si ustedes tienen 3, acá,
¿Qué pasa? Yo todavía no les dije lo de las 4 letras. No les hablé nada de eso. Yo les dije inicialmente que tenemos como 4 letras dentro de ese libro, que es los que se usan, ¿no? Nosotros conocemos como adenina, citosina, guanina, guanina y timina. Pero la timina es timina o uracilo. ¿Tá? Timina es como se traduce, pero en el código está escrito una U. Bueno, si yo tengo 3 U, 3 U juntas, este es el código para la fenilalanina. Si yo, por ejemplo, tengo 2 U y una A, es para la leucina, y así sucesivamente. ¿Ah? Si tengo una A y 2 U, es el código para la isoleucina. ¿Para qué sirve esto? Para que cuando en mi organismo esté leyendo, mira, tengo 3 U, tengo que agarrar una fenilalanina, una bolita de aquellas, que es la fenilalanina, y ponerla acá. Si después dice una U, por ejemplo, una C, una U y una U, dice, mira, tengo que agarrar la pelotita ahora de la leucina. ¿Sí? Para eso sirve ese código dentro de nuestro organismo. Bien, y llegamos a lo que son los ácidos nucleicos. ¿Qué son esos ácidos nucleicos? Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, llamados nucleótidos. O sea, que los ácidos nucleicos están formados, a su vez, la subunidad son nucleótidos. Y estos nucleótidos están unidos por enlaces fosfodiéster. Un nucleótido es una molécula formada a partir de un compuesto cíclico, nitrogenado, unido a un azúcar de 5 carbonos. ¿Sí? Vamos a ver acá ahora el esquemita. ¿Tá? Esto es el esquema de lo que es los ácidos nucleicos. ¿Sí? Lo que son los ácidos nucleicos, pues, aquí, déjame acá. Bien, los ácidos, lo que nosotros conocemos como ácidos nucleicos, es lo que veníamos nombrando y que los escuchamos prácticamente todos los días en lo que son las noticias, etcétera, que son el ADN y el ARN. ¿Qué diferencia tiene? El ARN tiene 3 tipos. Tienen diferencia en su esqueleto y en cómo están, porque es cómo están compuestos. Bien. El ADN es lo que llamamos ácido desoxirribonucleico y el ARN es lo que llamamos ácido ribonucleico. ¿Qué se diferencian? Por el glúcido, ¿sí? Por ese azúcar, acá decía. Además que el ARN tiene una base nitrogenada diferente, que creo que era uracilo, ¿no? Ahora vemos eso, mira. Se van a diferenciar, como decíamos, en ese azúcar. En el ARN tenemos una ribosa y en el ADN tenemos una desoxirribosa. Por las bases nitrogenadas, como decía el compañero, que yo hoy les mostré y ahí ya los reconfundí, pero son en el ADN la adenina, guanina, citosina y timina, ¿sí? Y en el ARN, en lugar de timina, tienen el uracilo, por eso aquel código estaba con U. Y por las hélices. Las hélices son como la vuelta o el plegamiento que sufre la molécula. Ustedes veían en aquel esquema que se iba como doblando toda. Bien, el ADN tiene una doble hélice, ¿no? Son como, es una doble cadena, ¿sí? Y tiene una conformación dada. Y el ARN tiene solo una cadena. Y esta es la estructura de los ácidos nucleicos, que dijimos, tienen bases nitrogenadas, ¿no? Que las conocemos, a la adenina y la guanina las conocemos como las purinas, y la citosina, uracilo y timina son conocidas como las pirimidinas. Tienen un azúcar, dijimos, la desoxirribosa y la ribosa, si ustedes ven, son distintas, ¿no? Ustedes miran, la desoxirribosa
aquí no tiene un grupo OH, la ribosa sí. Ya ven que pequeñas diferencias, un único cambio marca grandes diferencias. Y el 3 famoso veces la grupo, tuve que mirar para ver que le faltaba uno. y sí, es un único cambio, puede cambiar todo. Incluso es la base de muchas enfermedades que pueden decirse genéticas, que un único cambio puede producir, deriva en enfermedades. Bien, y el famoso enlace fosfodiéster. ¿Qué es ese enlace fosfodiéster? Es un enlace covalente, ¿sí?, que se produce entre un grupo fosfato y un grupo hidroxilo. Entre este grupo fosfato y un grupo hidroxilo. Lo que pasa que acá, como ya hubo una unión, ya se conformó el enlace, ese hidrógeno se perdió, ya no está. Está el fósforo conformando un enlace con ese oxígeno. Ese tipo de enlace lo podemos encontrar, por ejemplo, en fosfolípidos que forman parte de esa membrana celular que la estuvimos nombrando. Y en nucleótidos, que forman los ácidos nucleicos, que son las ARN y ADN. O sea que muchos nucleótidos van formando el famoso enlace, se unen mediante ese enlace fosfodiéster y conforman lo que son ARN y ADN. Bien. La función fundamental de los nucleótidos en la célula es el almacenamiento y recuperación de la información biológica. O sea que ellos guardan toda nuestra información biológica, o como decíamos, información genética. La secuencia lineal de esos nucleótidos en el ADN y ARN va a codificar lo que veníamos diciendo, la genética de la célula. Este es el ADN, aquí tienen la doble cadena, ¿no?, la doble hélice, esa de ADN, que ustedes ven donde una adenina va a formar enlace, ¿sí?, con una timina enfrentadas. Ustedes ven que Cada una tiene su propio enlace, tipo, se conecta con una específica, ¿no? una adenina siempre se va a conectar con una timina y una guanina siempre con una citosina. Acá lo ven, una adenina con una timina, una guanina con una citosina. No puede ser de otra forma. Conformación, ya sea por su parte, o sea, por su parte estructural, las moléculas de alguna forma se tienen que acomodar, ocupan espacio. Y bueno, la única forma posible de acomodarse es la adenina con la timina y la citosina y la guanina. Ya sea por los enlaces y ya sea por su conformación, ¿no?, el espacio que ocupan. Es como un rompecabezas, cada figura tiene su pieza Exactamente. específica. Exactamente. Entonces siempre va a ser así. Y eso es pregunta de escrito, de parcial o como quieran. Siempre la timina con la adenina y la guanina con la citosina. Y bueno, y finalmente llegamos a lo que es la estructura del ADN. Ustedes, cómo está en nuestra célula, ¿no? Esa doble hélice, que va a sufrir que se va a plegar, que se va a enroscar alrededor de unas proteínas llamadas histonas, ¿no?, y de esa forma se va a ir enroscando hasta que conforma lo que llamamos cromosomas. Y de esa forma está dentro de lo que es el núcleo celular. No siempre está en forma de cromosomas, es según el momento de la célula. Si la célula se está dividiendo, está en reproducción, es como lo vamos a encontrar, pero es generalmente como lo conocemos, los cromosomas. Bien, y por aquí terminamos hoy. Tienen un montón de información extra para buscar, para mirar, para leer, para tratar de entender, y como les dije, vayan apuntando dudas. Voy para el chat. O alguno que hubiera levantado la mano que quería preguntar algo. Yo había levantado la mano, profe. Sí. Para preguntar si cada persona, la estructura que estabas mostrando anteriormente, que dijiste que
¿Cómo es? ¿Qué estabas nombrando, sí? Si cada persona tiene una diferente. Y ahora, y ahora después que vi el ADN, sí, me di cuenta que sí. No, a ver, ¿lo qué? Antes. Que hablaste de las 3U y Ah, esto. ese mismo. No, Sí. cada persona no tiene diferente. Todos tenemos lo mismo. Por eso somos seres humanos. No, pero... Ay, pasa que ahora me olvidé, pero como la cadena, o sea, todos tenemos lo mismo, pero no en la misma orden. Sí, es así. Yo entendí la pregunta. Todos tenemos el mismo código genético, exactamente. Pero cuando se sintetizan las proteínas, sí, tenemos diferencias. Diferencias en el sentido de que si una persona tiene ojos celestes, otro tiene ojos marrones, y a su vez cada tono de ellos son distintos, sí, porque el código genético para ese color de ojos es distinto entre una persona y otra, sí. Ah, sí, era eso mismo. La expresión de los genes son diferentes, sí, según lo que haya en ese código genético, pero lo que es seguro que todos tenemos el mismo código genético para tener ojos. Eso sí. Claro, sí. Sí, sí. Eso. Gracias. Me ves. ¿Alguna pregunta más? La diapo 43, si puedes de nuevo, solo para ver cuál era la adenina con la... Adenina con timina. Ahí va. Y la G con la C. Esta es fácil de acordarse porque G y C, no sé, me parecen bien parecidas. Pero Profe. Sí. ¿Tiene cómo volver en la parte de los aminoácidos? ¿Ahí? Ahí. Usted dijo que era 10 y 10, pero yo... No, en la otra. Ahí. Yo cuento en la que no, no son esenciales, yo cuento más de 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sí. 10, 11, 12. Ah, sí. Hay 12. No me acuerdo por qué hay 12. Déjenme buscar por qué hay 12 ahí. Pero, perdón. Generalmente, siempre hablamos de que existen 20 aminoácidos. Sí hay alguna diferencia. Esta diferencia debe ser por alguna otra cosa. Pero, sí. Al revés, son los que tienen ácidos grasos. Los que no. Sí, son las grasas o ceras, que le decimos. Lo que nosotros comúnmente llamamos grasa. Profe, yo tengo una pregunta. Ahora cuando vayamos a armar la tirilla para el estudio, ¿podemos armarlos con conceptos o tenemos que sacar todos esos dibujos y esas tablas de química también? En general, conceptos. Cambio. Por eso, conceptos si los definimos y después no sabemos interpretarlos en las tablas esas, los dibujos y no sé. El tema de los esquemas es como para ayudarlos un poco más. No, porque yo nunca tuve química y eso de la H, la C, la N, la E, la O, ese abecedario químico que ustedes tienen, para mí es un nuevo alfabeto. Claro, no, la estructura química no le vamos a preguntar, pero seguramente vas a tener que buscar en algún lugar cosas como con cuántas... Los conceptos están claros, los entiendo cuando... Seguramente, sí. Es difícil sin química. Nosotros en general
tenemos siempre química el primer año. Pero ustedes no. Profe, Pero no. Sí, sí, por eso, pero los conceptos, profe, uno los busca, los entiende y los puede definir. Pero digo, después si usted me pone una cadena, ahí me dice dónde está el núcleo, me muero. O sea, sé lo que es el núcleo, pero ¿dónde lo encuentro? entonces tipo no vamos a tener ejercicios como de química. No se Ok. asuste. ¿Está? Eso no. No, nada. ¿Alguna pregunta más? Dele un poquito para adelante, profe, que me faltó sacar un print de una. ¿Acá? Una Para más, él. a ver. Más. Otra. No, más. Más adelante. Esa me faltó sacar print. No, antes, una antes. Después. Perdón. Acá, la estructura. Esto sí le podemos preguntar. Eso. Esto me faltó sacar print. Gracias, profe. Merece. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted va a subir la presentación esa? ¿Va a subir la diapositiva? Sí. Hoy yo le pregunto, porque quién me ayuda, incluso ahora está grabando, es la profe Adriana, entonces ella es la que seguro va a subir la grabación. Perfecto. Hablando en eso voy a parar de grabar. ¿Qué les iba a decir? Isa, Sí. ahora igual fin de semana organizamos bien y le subimos los materiales, tanto los tuyos como los de César. Yo voy Dale. a hablar con él también para poder subirle lo que se vino viendo hasta ahora. Está. Así tienen para estudiar fin de semana. Vale. La pregunta que me hicieron hoy, que después me quedé pensando, esto que aparecen más, son 20 aminoácidos los que necesita, o sea, los que necesitamos nosotros para nuestro organismo, ¿tá? Después existen muchos más, ¿tá? En la naturaleza existen muchos más aminoácidos, pero nosotros necesitamos 20. Acá yo no me di cuenta que hace tiempo que está esa diapo, de que había puesto como 2 más, ¿tá? Después igual yo busco cuáles son específicamente para nosotros, pero... Pero tomamos como base 20 básicos. Sí, para nosotros, los aminoácidos que nosotros hablamos, para nuestro organismo, siempre se nombra 20 aminoácidos, 10 esenciales y 10 no esenciales. Pero existen mucho más en la naturaleza, ¿tá? Hay no sé cuántos, centenares. Pero para nosotros siempre hablamos de esos 20, por eso. ¿Ah? Son los que tienen, por así decir, importancia, relevancia dentro de nuestro organismo, ¿sí? Por eso. Bien. E incluso van a ver que hay como diferencias. En algunos textos van a encontrar que digan 9 y 11, otros 10 y 10, pero está. Lo importante que sepan es que esos 20 son con los que se maneja nuestro organismo. Pero como les dije, no tienen que saberlos de memoria, pero sí tienen que saber que hay esenciales y no esenciales. Y por qué uno se llama esencial y por qué otros se llaman no esenciales. ¿Ah? Profe, Sí. las proteínas, o sea, son aminoácidos que se juntan y se forman una proteína, ¿no? ¿El BCA es un aminoácido también? ¿Qué? ¿El BCA es un aminoácido también? Ni sé qué es el BCA. Perdón. No son los conjuntos de aminoácidos del BCA. Sí, el BCA es un conjunto de aminoácidos, sí. Hay ¿Qué es el gente BCA? que suplementa, pero nosotros podemos conseguir con la alimentación normal. ¿Es qué? Es una cadena de aminoácidos ahí que ayuda a que las proteínas lleguen más, de manera más, no sé, solo las rápida. proteínas, pero también los Algo así, carbohidratos. O Es que un se fijen mejor. complemento. Pero es Es prácticamente un complemento. necesario. Yo lo tomaba por el gimnasio, pero es un complemento que puedes usar para... ¿Cómo se llama? BCA. BCA. Así como suena BCA. BCCA creo que es, sí.
B, No, C, A, A. Con Ah, dos Doble, A. doble C, si no me Yo equivoco. tomé, ¿no? se me tapé celulitis. Cápsulas Es que deben necesario. tomarse abundante líquido. Es Ay, ay, ay. necesario